Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy trataré de explicar por qué es tan importante el ejercicio y la ingesta de una dieta rica en proteínas y por qué con la edad se va perdiendo masa muscular y se dificulta perder grasa. Comenzamos. El hipotálamo es una estructura que se encuentra debajo de la masa encefálica, secreta diferentes hormonas que van a actuar sobre la adenohipófisis y esta a su vez secreta otras hormonas que van a actuar en órganos y en tejidos diana, por ejemplo, corteza suprarrenal, tiroides, órganos sexuales, glándulas mamarias. Pero además, la adenohipófisis también secreta hormona de crecimiento, que a diferencia de las otras hormonas, no actúa sobre un tejido en concreto, sino que ejerce sus efectos en prácticamente todos los tejidos de nuestro organismo, a través de unos mediadores conocidos como somatomedinas o factores de crecimiento insulinoides. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento de gran número de tejidos, tiene una estructura proteica formada por 191 aminoácidos y estimula la mitosis y favorece el aumento del tamaño de la célula. Esto se traduce en que también estimula el crecimiento de huesos y cartílagos. Existe una secreción controlada de hormona de crecimiento por parte del núcleo ventromedial del hipotálamo, que ya mencioné en un vídeo anterior en el que subí recientemente al canal sobre la regulación de la ingesta y el apetito. En la secreción de hormona de crecimiento intervienen principalmente la hormona liberadora de hormona de crecimiento y en menor medida la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que se secreta en otras regiones hipotalámicas. Curiosamente, la región hipotalámica que es sensible a las concentraciones de glucosa en sangre es el núcleo ventromedial, que es donde también se origina la sensación de saciedad cuando hay hiperglucemia, es decir, niveles aumentados de glucosa en sangre, y la sensación de hambre cuando los niveles de glucosa en sangre son menores. Existe una regulación entre las concentraciones séricas de hormona de crecimiento y su secreción. Así se ha visto que en modelos animales, cuando se administra hormona de crecimiento por vía intravenosa, se produce una disminución de la producción endógena de hormona de crecimiento. Otros factores como las emociones, el estrés, los traumatismos, también influyen en la secreción de hormona de crecimiento. Y además, catecolaminas, dopamina y serotonina, que son secretados por distintos grupos neuronales hipotalámicos, aumentan la secreción de hormona de crecimiento por parte de la hipófisis. La hormona de crecimiento no solo estimula el crecimiento de tejidos y órganos, sino que también tiene efectos sobre el metabolismo de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas. A grandes rasgos, como veremos, la hormona de crecimiento favorece la conservación de hidratos de carbono, moviliza depósitos de grasa, aumentando las concentraciones de ácidos grasos en sangre y aumenta la síntesis de proteínas. Así, la hormona de crecimiento disminuye la cantidad de glucosa que es utilizada por el organismo, favoreciendo la conservación de hidratos de carbono y disminuyendo la captación de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo. En este sentido, tendría un efecto opuesto al de la insulina, ya que ésta lo que hace es favorecer la captación y la entrada de glucosa en el interior de la célula. Os dejaré en la cajita de información el enlace al vídeo de mi canal sobre la insulina y los efectos de la insulina en la captación de glucosa por parte de la célula, que es el más visto de mi canal, y pues os dejaré el enlace. Contrariamente a lo que hace la insulina, la hormona de crecimiento disminuye la captación de glucosa por la célula. Como mencionaremos más adelante, el efecto de la hormona de crecimiento sobre los aminoácidos es contrario, ya que lo que hace la hormona de crecimiento es favorecer la entrada de los aminoácidos al interior de la célula. Por tanto, para recapitular, la hormona de crecimiento disminuye la cantidad de glucosa utilizada por el organismo, aumenta la producción hepática de glucosa y aumenta la secreción de insulina, en parte como mecanismo compensatorio a los niveles aumentados de glucosa en sangre. A pesar de ello, la hormona de crecimiento tendría un efecto atenuador sobre la acción de la insulina. Se podría decir que cuando los niveles de hormona de crecimiento son muy elevados, puede producir efectos diabetógenos, produciendo alteraciones metabólicas muy similares a las que se ven en diabetes tipo 2 no insulino dependiente, que se caracteriza por resistencia a la insulina. Este efecto podría deberse en parte al aumento de la concentración de ácidos grasos en sangre
que estaría ocasionado por la hormona de crecimiento, lo que podría dificultar la acción de la insulina a la hora de promover la captación celular de glucosa y su uso por los tejidos. En una dieta muy pobre en hidratos de carbono y muy rica en grasas, como veremos más adelante, y esto es muy importante, la acción de la hormona de crecimiento no es tan efectiva, ya que para que funcione adecuadamente, tanto ya sea para estimular el crecimiento de los tejidos como para promover la captación de aminoácidos por los mismos, se necesita presencia de depósitos adecuados de hidratos de carbono y una actividad adecuada de insulina. La hormona de crecimiento también actúa sobre el tejido adiposo, favoreciendo la movilización de ácidos grasos por parte de este. Para que este efecto tenga lugar se requiere de varias horas y lo que se consigue es un aumento de la concentración de ácidos grasos libres en sangre. Estos se terminan convirtiendo a acetilcoenzima A para que sean utilizados como fuente de energía. Si los niveles elevados de hormona de crecimiento se mantienen de forma prolongada en el tiempo, existe riesgo de que aumente la formación de cuerpos cetónicos, como por ejemplo el ácido acetoacético, y existe riesgo, por tanto, de cetosis y de formación de hígado graso. La hormona de crecimiento estimula, a su vez, también la síntesis proteica, y este efecto requiere de pocos minutos. Favorece el depósito de proteínas en los tejidos, también favorece el transporte, como os mencionaba anteriormente, de aminoácidos a través de las membranas celulares, y este control del transporte de aminoácidos es similar al efecto que tiene la insulina para controlar el transporte de glucosa al interior de la célula. Este mecanismo, como os mencionaba, lo desarrollé en el vídeo sobre la insulina, que os dejaré el enlace. A nivel molecular también ocurren los siguientes efectos, como es aumenta la traducción del ARN, también aumenta la síntesis proteica y aumenta la transcripción del ADN para formar ARN en el interior del núcleo celular. Asimismo, disminuye el catabolismo de proteínas y aminoácidos, lo que quiere decir que disminuye la degradación de proteínas. En definitiva, se podría decir que la hormona de crecimiento aumenta la masa corporal magra. La hormona de crecimiento se secreta en forma de pulsos. Los niveles más elevados ocurren durante la niñez y la adolescencia, y a partir de la adolescencia los niveles van disminuyendo. De hecho, en edad avanzada los niveles corresponden a solo un 25% de las concentraciones presentes en adolescencia. A partir de los 40 años, los niveles de hormona de crecimiento son inferiores a 1,6 nanogramos mililitro. La secreción de la hormona de crecimiento se regula por diferentes factores, como por ejemplo la inanición, especialmente cuando hay dietas proteicas pobres, cuando hay un estado de malnutrición, por ejemplo, enfermedades de malnutrición como el kwashiorkor, en el que el aporte de proteínas es especialmente pobre, los niveles de hormona de crecimiento pueden llegar a alcanzar hasta 50 nanogramos mililitro. Esto os lo mencionaba también en un vídeo que subí recientemente sobre la regulación del apetito y en el que os recordaba la importancia de la ingesta de dietas ricas en proteína y los niveles de proteína que debemos ingerir en la dieta. Por tanto, en estas situaciones existe un aumento exagerado de las concentraciones de hormona de crecimiento y es importante destacar que para que se normalicen los niveles de hormona de crecimiento no basta con que haya un aporte adecuado de hidratos de carbono, sino que también se necesitan dietas ricas en proteína. Por eso, enfatizar una vez más en la importancia de la ingesta de este tipo de dieta rica en proteínas. Bueno, los valores de glucemia en sangre, cuando están bajos, también estimulan la secreción de hormona de crecimiento. El ejercicio y el sueño también estimulan la producción de hormona de crecimiento. De ahí la importancia de una dieta rica en proteínas y, por supuesto, la importancia de realizar ejercicio. Si hacemos esto, como veremos, también ayudaremos a evitar que los niveles de hormona de crecimiento bajen y nos mantendremos más jóvenes. Como os mencionaba, el sueño también es importante, ya que se ha visto que en las 2 primeras horas de sueño profundo aumenta la secreción de hormona de crecimiento. Por tanto, uno de los factores más importantes que controlan a largo plazo la secreción de hormona de crecimiento es la nutrición
y el estado nutricional de los tejidos. Con la edad, la secreción de hormona de crecimiento va disminuyendo. Ya os mencionaba anteriormente que a partir de los 40 años los niveles son alrededor de 1,6 nanogramos mililitro, y esto podría asociarse con menor depósito de proteínas, mayor almacenamiento de grasa, piel más arrugada, pérdida de masa muscular, lo que estaría relacionado con algunos efectos que ocurren durante el envejecimiento, cuando los niveles de hormona de crecimiento se ven reducidos. Por tanto, hacer hincapié en la importancia de realizar ejercicio, ingerir dietas variadas, ricas en nutrientes y con suficiente aporte proteico, y tener buena calidad del sueño. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado de interés. No olvides suscribirte, dejar un like y un comentario. Hasta la próxima.